All right, happy Sabbath, Israel. Happy Sabbath. Feliz día de reposo, oh pueblo de Israel. So we'll get into this topic pertaining to the Sabbath, new moon, and Judges 5. En esta noche vamos a estar escudriñando bajo el tema el sábado, el día de reposo y la nueva luna, y la escritura donde se encuentra Jueces capítulo 5. Just follow along, take good notes, and we all let the Spirit guide us through the lesson, and then, Lord's will, that sundown we keep the new moon. Es el momento ahora de prestar atención, ¿verdad? Y tomar las notas y dejar que el Espíritu Santo te dirija y puedas poner atención para que podamos ahora poder entrar hacia esta nueva luna que está pronto ya podemos entrar juntos como los hijos de Dios, hermanos. So there's Numbers 28:1. Comenzaremos en Números capítulo 28. Book of Numbers 28:1. And the Lord spake unto Moses, saying, Right, so check this out. Versículo 1 dice: y habló el Señor a Moisés diciendo. Este es ahora el Señor hablando, hermanos, poniendo atención. So it's the Most High speaking to Moses, a man of color of the tribe of Levi, who was our leader at this time. Entonces era el Señor hablando, ¿verdad?, a Moisés, un hombre de color, ¿verdad? Y le iba a hablar ahora a Moisés para hablarle y poner atención al pueblo de Israel. And at this time we're in the wilderness. En este momento nos encontrábamos en el desierto. So the Lord spake unto Moses, saying, Command. What did it say, brother? Command. Command. So understand that right there. Dice, manda. Manda. O sea, ahora lo que iba a salir de la boca de Dios hacia Moisés iba a ser un mandamiento que tendríamos que poner atención, hermanos. Command the children of Israel, and say unto them, my offering and my bread, My offering and my bread mean my food. for my sacrifices made by fire, for a sweet Savior unto me, shall you observe to offer unto me in their due season. Meaning their appropriate times. Dice, manda a los hijos de Israel y diles, mi ofrenda, mi pan, con mis ofrendas encendidas en olor grato a mí, guardaréis, ofreciéndomelo a su tiempo, o sea, a su debido tiempo. And thou shalt say unto them, this is the offering made by fire, which ye shall offer unto the Lord. 2 lambs of the first year without spot, day by day. What did it say? Day by day. Y les dirás, esa es la ofrenda encendida que ofreceréis al Señor, 2 corderos sin tacha de 1 año, cada día. For a continual burnt offering. Será el holocausto continuo. So what's the continual burnt offering? Entonces, ¿cuál iba a ser ese continuo holocausto, hermanos? Because if we pay attention, this is a commandment. Porque si pones atención, este era un mandamiento, hermanos. Right? That was to be given unto us by Moses, right or wrong? Que se nos había de ser entregado a través de Moisés, cierto o falso. So what's the continual burnt offering? Entonces, ¿cuál era ese holocausto continuo? Charles. 2 lambs. The 2 lambs. Los 2 corderos, hermanos. So could those 2 lambs be 2 years old? Entonces la pregunta es, ¿tú crees que esos 2 corderos podían tener 2 años de edad? No.
So we had to know the age of the lamb. Entonces debíamos de saber de qué edad o cuántos años tenía ese cordero, hermanos. Could the lamb have 3 legs? ¿Tú crees que el cordero solo podía tener defectos y tener solo 3 piernas And 1 eye? y un solo ojo? So how the 2 lambs had to be? Entonces, ¿cómo tenían que ser esos 2 corderos? Perfect. They had to be perfect. Tenían que ser perfectos, hermanos. So all this we're talking about, Israel, is to get us to think. Y Okay. todo esto que estamos leyendo es para que puedas pensar, hermano. And these 2 lambs had to be offered when? Y estos 2 corderos tenían que ser ofrecidos ¿cuándo? Every day. Dice cada día, hermanos, como dice ahí la escritura. Okay. So now where are we at? 4th verse. 4th verse, Numbers 28 and 4. Número 28, verso 4. Follow along. Sigue. The one lamb shalt thou offer in the morning, and the other lamb shalt thou offer at even. See? Dice, un cordero ofrecerás por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. So if we're following along in these classes that have been coming out, we should be knowing about when days end, right? Entonces, si estás siguiendo y poniendo atención, ¿verdad? Lo que el Señor nos ha estado enseñando, te darías cuenta que el día se termina en la tarde, ¿verdad? They end at evening and begin at evening, right or wrong? Se Right? terminan en la tarde y comienzan el otro día en la tarde, el siguiente día. So these 2 lambs, one had to be offered in the morning, the other one had to be offered at evening. Entonces, de estos 2 corderos, uno se ofrecía en la mañana y el otro en la tarde. Go ahead. And the 10th part of an ephah of flour for a meat offering. So this is what the Lord calls a meat offering. It pertains to flour. Y dice, y la 10ª parte de un efa de flor de harina. Esto es lo que se llamase una ofrenda, hermanos, que se entregaba de comidas al Señor, hermanos. Mingled with the 4th part of an hin of beaten oil. Amasada con un cuarto de un hin de aceite de olivas machacadas en ofrenda. So the ephah and hin, all that just deals with its measurements. Cuando se habla del efa y de diferentes cuartos, solo está hablando de medidas en cómo se debía de dar esa ofrenda, hermanos. It is a continual burnt offering, which was ordained in Mount Sinai for a sweet savor, a sacrifice made by fire unto the Lord. So this command here was also given to us when we was at Mount Sinai. This command to offer the continual burnt sacrifice or offering, you can write Exodus 29 down. Dice, es holocausto continuo que fue ordenado en el monte Sinaí para olor grato, ofrenda encendida al Señor. Entonces este es un mandamiento también que el Señor le dijo a Moisés que nos dijese que teníamos que guardar, ¿verdad? Que se fue entregado en el monte Sinaí, hermanos, y eso lo puedes leer en Éxodo 29. Verse 38 through 44. Ahora vamos, o sea, en el 29, en el versículo 28 al 34, lo puedes leer eso. So you write Exodus 29, chapter, verse 33 or 38 through 44. Perdón, Éxodo 29, 38 al 44. So read that, Lee eso, hermanos. and you will see that Aaron and his sons was dealing with this. Y vas a poder darte cuenta que este mandamiento, ¿verdad?, fue llevado por obediencia por Aarón y sus hijos. So Moses is reiterating the commandment that was given unto us at Mount Sinai. Entonces Moisés ahora estaba repitiendo, ¿verdad?, ese mandamiento que se le entregó al pueblo de Israel en el monte Sinaí. So we're at the 7th verse, right? Versículo 7, número 28. And the drink offering thereof shall be the 4th part of an hin
for the one lamb. In the holy place shalt thou cause the strong wine to be poured unto the Lord for a drink offering. Y su libación, la cuarta parte de un hin, con a cada cordero, derramarás libación de vino superior ante el Señor en el santuario. And the other lamb shalt thou offer at even, as the meat offering of the morning, and as the drink offering thereof. See, so the same way we had to deal with that offering, that lamb of the morning, the same way we had to deal with this second lamb at evening. Y ofreceréis el segundo cordero a la caída de la tarde, conforme a la ofrenda de la mañana, y conforme a su libación ofrecerás. O sea que así como mismamente, ¿verdad? Teníamos que participar en esa ofrenda de la mañana de ese cordero. Asimismo se tenía que tratar en el cordero que se daba, ¿verdad?, como ofrenda en la tarde, hermanos. Thou shalt offer it a sacrifice made by fire, of a sweet savor unto the Lord. Y dice, ofrenda encendida en olor grato al Señor. So when did we have to offer the continual burnt offering, which was deemed a sacrifice? Entonces, ¿cuándo es que teníamos que seguir, verdad, y guardar ese holocausto continuo que era ese sacrificio, esa ofrenda, hermano, encendida? When did we have to offer that? ¿Cuándo teníamos que ofrecerla? That continual offering, Isaiah. Verse 8 says, shall offer at even, and another one says, and as the meat offering in the morning. So even in the morning, we're going to do the offering. What? The continuous sacrifice. The continual burnt sacrifices had to be offered when? In the evening and in the morning. Evening and morning. And what else? Daily. One day, daily. Every single day. Didn't it say day by day? Entonces este continuo, ¿verdad?, holocausto, ¿verdad?, y ofrenda al Señor se ofrecía en la tarde y en la mañana, y como leímos se ofrecía cada día, hermanos. Now, was this a commandment? Entonces, ¿no era este un mandamiento, hermanos? Yes, verse 2 tells us. Verse 2 tell us that this would be a commandment what Moses had to give to our nation. El verso 2 nos dijese que, ¿verdad?, este fue un mandamiento que se nos entregó a través de Moisés, que teníamos que guardar cada día. Okay, so let's read on. Hay que seguir leyendo. Verse 9. And on the Sabbath day. And on what day? And on the Sabbath day. And on the Sabbath day. Now this is a high holy day. The Sabbath day, the seventh day of the week Sabbath. Dice, más el día de reposo, o sea, el día sábado, hermanos, que es el séptimo día de la semana, ese era también un mandamiento y un día solemne ante el Señor. 2 lambs of the first year without spot. See, 2 lambs of the first year without spot, mean without blemish. And 2/10 deals of flour for a meat offering mingled with oil, and the drink offering thereof. Dice, 2 corderos de un año sin defecto, o sea, 2 corderos sin ningún efecto, hermanos, defecto, y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite como ofrenda con su libación. See? So on the Sabbath we had to offer 2 lambs and then 2/10 deals of flour, right? Entonces, For the meat offering and the drink offering. entonces en el día de reposo, el sábado, hermanos, se tenía que ofrecer 2 corderos y 2 décimas de flor de harina, y dice amasada con aceite como ofrenda con su libación, hermano. Ese era el mandamiento. It says, this is the burnt offering of every Sabbath, Of every Sabbath. beside the continual burnt offering and his drink offering. So what's being said? Dice, es el holocausto de cada día de reposo, o sea, sábado, además del holocausto continuo y su libación, que está diciendo ahí, hermanos. Jesse. On the Sabbath day, we had basically we did a double portion of the sacrifices: meat, drink, and 2 lambs.
Meaning what's being, what are you saying? Break it down. On the Sabbath day, we had to sacrifice 2 lambs with the drink offering and the meat offering, as well as the continual everyday sacrifice. Which would be them other 2 lambs, right? Which was called the continual burnt offering. Entonces en el día de reposo, hermanos, el mandamiento era que teníamos que hacer los 2 corderos de ofrendas y las 2 décimas partes de flor de harina, ¿verdad? Como ofrenda con su libación hacia el Señor. Y no solo eso, también teníamos que guardar el holocausto, hermanos, ¿verdad? Continuo, con su libación, que era continuamente cada día. Okay, Charles. So the 2 every day. Right. And The 2 what every day? The 2 what every day? the 2 lambs, day by day, Right. sacrifice, and on the Sabbath, the 2 lambs. Right. Exactly. Plus, Yes, because that's the and come in. besides me, in addition. In addition. Right. 2. You see? So we had to do that every day, the continual burnt offering. And on the Sabbath, we had to deal with 2 lambs that had to be perfect, in addition to the continual burnt offering. Entonces, Right. cada día se hacían los 2 corderos para el holocausto, ¿verdad? Pero en el día sábado no solo se hacían los 2 corderos sin defecto para el día de reposo, sino que se agregaba también, ¿verdad?, los otros 2 corderos que era continuo cada día, como le habíamos leído. So by commandment, did we have to keep the Sabbath day like this? Entonces, por mandamiento y orden, deberíamos de haber guardado el sábado así. It's going to get better, Isaiah. Yes, we read verse 9. It says, and on the Sabbath day, so it's letting us know on that day you got to do this. That's right. That's right. Se tenían que guardar así, por eso dice más el día de reposo, 2 corderos de 1 año sin defecto, ¿verdad? Se tenía que ofrecer en ese día, hermanos. Verse 11. Verso 11. And in the beginnings of your months. What would that be? Dice, y al comienzo de vuestros meses, ¿cuándo fuese eso, hermanos? Full moons? ¿La luna llena? No, No, hermanos. it says in the beginning of your months is our new moon feast. Right. En la nueva luna, hermanos. Go ahead. And in the beginning of your months, ye shall offer a burnt offering unto the Lord. 2 young bullocks. Now we got, on the new moons, we had to bring 2 young bullocks, bulls. Y al comienzo de vuestros meses ofreceréis el holocausto, 2 becerros. Ahora en la nueva luna se ofrecerían, hermanos, 2 becerros. And 1 ram. And 1 ram. 7 lambs of the first year without spot. And 7 lambs of the first year without spot. Dice 2 becerros de la vacada, 1 cornero y 7 corderos de 1 año sin defecto. And 3/10 deals of flour Now, and 3/10 deal of flour for a meat offering, mingled with oil, for 1 bullock, and 2/10 deals of flour for a meat offering, mingled with oil, for 1 ram. Y 3 décimas de flor de harina amasada con aceite, como ofrenda con cada becerro. Y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite, como ofrenda con cada carnero. And several tenth dill of flour mingled with oil for a meat offering unto 1 lamb, for a burnt offering of a sweet savor, a sacrifice made by fire unto the Lord. Y 1 décima de flor de harina amasada con aceite, en ofrenda que se ofrecerá con cada cordero. Holocausto del oro grato, dice, ofrenda encendida al Señor. And their drink offering shall be half an hin of wine unto a bullock, and the 3rd part of an hin unto a ram, and the 4th part of an hin unto a lamb. This is the burnt offering of every month. of what? Of every month. Every month. Throughout the months of the year. Dice, y sus libaciones de vino
medio hin con cada becerro, y la tercera parte de un hin con cada carnero, y la cuarta parte de un hin con cada cordero. Este es el holocausto de cada mes por todos los meses del año. And 1 kid of the goats for a sin offering unto the Lord shall be offered, besides the continual burnt offering and his drink offering. Dice, y un macho cabrío en expiación se ofrecerá al Señor, además del holocausto continuo con su libación. So we followed along thus far. Entonces, ¿has estado siguiendo, hermanos? So we just read about the commandment of God. Ahorita acabamos de leer del mandamiento de Dios. So now let's go to Ezra. Chapter 3. Ahora vamos al libro de Esdras en la Biblia, capítulo 3. So we're going to read about what Ezra them did after they returned out of the Babylonian captivity, which lasted for 70 years. Entonces vamos a poder leer, ¿verdad?, lo que el hermano Esdras ahora iba a hacer, ¿verdad?, después del cautiverio de Babilonia que estuvieron por 70 años. Ezra 3 and verse 2. Versículo 2, Esdras 3, versículo 2. Then stood up Joshua, the son of Josadak. Yeah, this brother was the high priest at this time. Entonces se levantaron Yeshua, hijo de Josodac, And his brethren, the priests, and Zerubbabel, the son of Shealtiel, and Zerubbabel is from the tribe of Judah. And his brethren, and builded the altar of the God of Israel, to offer burnt offerings thereon, as it is written in the law of Moses, the man of God. See that? y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, que era de la tribu de Judá, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar de Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. ¿Vistes? See? So Ezra, during the time of Ezra, you seeing Israel offer upon the offering of the altar burnt offerings, just like is written in the book. Entonces podemos ver cómo este hermano Esdras ahora habían edificado el altar de Dios en Israel y estaba ofreciendo los holocaustos, como acabamos de leer en Números capítulo 28, bajo el mandamiento de Dios que se le entregó a Moisés, varón de Dios. Verse 3. Verso 3. And they set the altar upon his bases, for fear was upon them because of the people of those countries. Right. So you had the nations, the surrounding nations, our enemies, oppressing us during this time. Y colocaron el altar sobre su base porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, porque estaban los otros pueblos paganos que estaban oprimiendo al pueblo de Israel, hermanos, en estos tiempos. So what we did is set up the altar real quick so we could offer sacrifices and pray to the Most High. Y lo que Esdras hizo y el pueblo de Israel edificaron esa base pusieron el altar sobre esa base para que ahora ellos pudiesen ofrecer los holocaustos y poder orar al Dios Todopoderoso. Yeah. The burnt offering, is it person by person? Each person individually is doing a burnt offering? Yeah, giving them to the priests, the Levites. There was a certain portion that the Levites had to offer. You see, it was only 2 for the continual burnt offering. You couldn't have 5 in the morning and then offer 10 at just 2. It says, and they offered burnt offerings thereon unto the Lord, even burnt offerings morning and evening. Y ofrecieron sobre él holocaustos al Señor, holocaustos por la mañana y por la tarde. They kept also the feast of tabernacles
as it is written. So Israel kept the Feast of Tabernacles as is written in the book. Y dice, celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos. Entonces Israel y Esdras celebraron la fiesta solemne de los tabernáculos, hermanos, así como estaba escrito bajo el mandamiento de Dios. And offer the daily burnt offerings by number, according to the custom, as the duty of every day required. What is that telling us? Y holocaustos cada día por orden, conforme al rito, cada cosa en su día. Entonces, ¿qué los está diciendo ahí? Charles. They kept the commandment. They kept the They commandment. observed it. They kept the commandment exactly how Moses commanded and written it. They did it the same way. Okay, Isaiah. Like on the element, like he's saying, like we just read Numbers 28, the new moons, the Sabbaths, the morning and the evening. They did that continually. So, verse 4, what is that telling us? I hear you. It says, and they kept also the Feast of Tabernacles, as it is written, and offered the daily burnt offerings by number, What does that mean? meaning the days. The days that will pertain to what? Like, okay, you sacrifice, like they say now, they say Monday, Tuesday, Wednesday. Okay. The first day to the seventh day. The first day to the seventh day. They did that. They did the offerings. First day to the seventh day. Who's in agreement with that? I'm gonna stay With the strong. scholars. I'm gonna stay strong on that one. Ready. What are they keeping? That's your answer. They keep How long does that last? 8 days. So he said from first to the seventh. It said they offered, right? Sacrifices daily, burnt offerings by number, according to the custom as the duty of every day required. That's all pertaining to what feast? Tabernacle. The Feast of So Tabernacles. this is not Next verse. with both. Yeah, we ain't getting there, because when you read about Feast of Tabernacles, we had to offer a certain amount of sacrifices each day, besides the continual burnt offering. So they was keeping Feast of Tabernacle according to what was written in the book. Entonces podemos ver, hermanos, que estaban celebrando la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito. O sea, dice y holocaustos cada día. O sea, nosotros sabemos que la fiesta solemne de los tabernáculos son 7 días. Y esos 7 días, ¿verdad?, tienen sus sacrificios y ofrendas. Y por eso dice aquí que lo hacía cada día por orden, conforme al rito. Cada día, dice cada cosa en su día. So all you gotta do is take your time, go back, read Numbers 28, Numbers 29, and it'll tell us according to each day how we had to keep the feast. Entonces, ahí es cuando tienes que leer números 28, 29 y tomar tu tiempo, porque ahí nos dice cómo es que tendríamos que guardar las fiestas solemnes del Señor. So we're in verse 5. There's Verse 3 and 5. 5. And afterward offered the continual burnt offering, both of the new moons So that show you what the beginning of the months mean, new moons. and of all the set feasts of the Lord that were consecrated, and of everyone that willingly offered a free will offering unto the Lord. So why did Ezra and all them do this after the Babylonian captivity? Y además de esto, el holocausto continuo, las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes del Señor y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria del Señor. Entonces, ¿por qué Esdras y el pueblo de Israel siguieron cumpliendo, verdad, esto que estaban haciendo aquí? So let's get a scripture. Hay que leer una escritura. Let's go to 2 Chronicles chapter 2. Vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 2, We'll read the 3rd verse. versículo 3. Chapter 2, verse 3. Segunda de Crónicas 2, versículo 3. To prove why Ezra them did this. Para que podamos comprobar por qué Esdras, él siguió quemando ese holocausto.
or did what they did according to the feast. Cuando guardaron la fiesta solemne. Second Chronicles chapter 2. Yeah, verse 3. Second Chronicles chapter 2, verse 3. And Solomon sent to Hiram, the king of Tyre, saying. So now Solomon is going to tell this heathen to do something according to God's law. Y envió a decir Salomón a Hiram, rey de Tiro. Salomón ahora iba a dar una instrucción a este rey de esta otra nación, hermanos. As thou didst deal with David my father, and didst send him cedars to build him an house to dwell therein, even so deal with me. Dice, haz conmigo como hiciste con David mi padre, enviándole cedros para que edificara para sí casa en que morase. So pay attention. Pon atención. Behold, I build an house to the name of the Lord my God. So Solomon's talking to Hiram. Y aquí yo tengo que edificar casa al nombre de mi Dios para consagrarla. Aquí le estaba hablando al rey Tiro, Salomón. To dedicate it to him and to burn before him sweet incense. So what was one of the purposes why Solomon built the temple of the Lord? Dice, para consagrársela, para quemar incienso aromático delante de él. Entonces, ¿cuál era una de las razones por qué Salomón iba a edificar el templo para el Señor? To do the burnt offerings, What did it say? to burn sweet incense. To burn sweet incense. Para quemar incienso aromático, hermanos. Right. The next part, we're going to get into what Brother Jesse's bringing out. It says, and for the continual showbread. And for the continual showbread. Y para la colocación continua de los panes de la proposición. And for the burnt offerings, morning and evening. What was that called? Y para holocaustos a mañana y tarde, ¿qué se llamaba eso? We should be edified now, pumping. Ya debes de saber y ser edificado, hermanos. What you say? Sacrifices. Sacrifices, okay. Anybody else? And the vague. Yeah, I mean, we just get that specific name so you know what it is. Go The ahead. daily sacrifice. The daily sacrifices, the continual burnt offerings. That's why it's called continual burnt offerings. Estos eran los continuos holocaustos, hermanos, que se daban en la mañana y en la tarde, como leímos en Números 28. So when did we offer these continual burnt offerings? Entonces, ¿cuándo ofrecíamos holocaustos continuos? Z? The mornings, Uh-huh. evenings, and on the Sabbath. And on the what? And on the Sabbath. And on the Sabbath. So let's continue. Dice en la mañana y tarde y en los días de reposo se ofrecían. On the Sabbath and on the new moon. So where is Solomon getting his information from? Y en las nuevas lunas. Entonces Salomón estaba obteniendo esta información ¿a dónde? Numbers 28. 28. Numbers 28. The same stuff we've been reading. De la ley de Moisés, hermanos, de lo que estamos leyendo, número 28. De ahí él tenía esta sabiduría. Go ahead. And on the solemn feast of the Lord our God. This is an ordinance forever. It's an ordinance for what? Forever. To Israel. Uh-oh. Dice, y festividades solemnes del Señor, nuestro Dios. Dice, lo cual ha de ser perpetuo en Israel. So when Ezra and them came out of the Babylonian captivity, why did they do this? Entonces cuando Esdras, como estamos leyendo en el capítulo 3, ellos estaban y edificaron el altar para Dios y comenzaron a quemar los holocaustos. ¿Por qué lo hicieron? Why did they do what they did, Jesse? It's an ordinance that Israel kept forever. For who? Forever. Forever. So my question is, why don't we do it? You say forever. Porque era un era un estatuto perpetuo en Israel. Pero ¿por qué ahora ya no lo guardamos, hermanos? Porque dice ahí que es perpetuo para siempre. I know y'all know. Ustedes saben por qué. But Israel say,
we in captivity right now, we're supposed to be rehearsing the righteous acts of the Lord. They not say that? Porque el hombre dice ahora, en este tiempo que estamos en el desierto y tenemos que estar repasando, ¿verdad?, las obras buenas del Señor. ¿No dicen eso? Que debemos estar todavía guardando estas cosas. The Lord gonna show us today, all praises, that Israel be twisting the scriptures, and that's why our nation is twisted up, because we're following twisted scriptures. El Señor nos va a enseñar hoy en este día, ¿verdad?, que nuestro pueblo, ¿verdad?, hombres naturales, ¿verdad?, que se basan hacia la sabiduría del mundo, ¿verdad?, tuerzan las escrituras para llevar a mucho pueblo de Israel a estar engañados y estar ahora siguiendo doctrinas de demonios. You see, you got a lot of Israelites that make up stuff as they go. Hay muchos israelitas, ¿verdad?, que se hacen sus propias opiniones, ¿verdad?, para ahora seguir en rumbo de destrucción. And that's dangerous, because if you that type of group of Israel, you just told on yourself that you're willing to lean on your own understanding and lead Israel to hellfire. Y eso es peligroso, porque ahora te estás declarando tú mismo, ¿verdad?, que estás ahora caminando bajo tu propia sabiduría, ¿verdad? Y ahora y estás llevando no solo a ti mismo para traer tus propias opiniones y tus propias doctrinas, pero estás llevando a muchos para que en ese día, cuando Cristo venga, vas a ser echado a ese lago de fuego. So remember, Israel, all false prophets need is an ear. Recordando que los falsos profetas, todo lo que ellos necesitan es unos oídos para que le oigan a él. So let's go to Judges, the book of Judges. Let's see something. Vamos al libro de Jueces. Going back to Ezra? No, Okay. we just had to ask that question, and we'll get the answer. Does Israel see words like forever, forever, and then run quickly with words without the understanding of the scripture? Why? Because there's no Holy Spirit in operation with many of them. Porque vienen los hombres naturales, a donde no habita el Espíritu Santo, y miran palabras como perpetuo, para siempre, ¿verdad?, y corren con eso, pero no tienen el verdadero entendimiento, porque no quieren, ¿verdad?, inclinar su oído a Jesucristo, hermanos. Judges 4 and 23. Vamos a Jueces capítulo 4, versículo 23. Let's go. It says, so God subdued on that day Jabin, the king of Canaan, before the children of Israel. Así abatió Dios aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. So right here, this is the time of the judges. Where is Israel at in their land? Este es el tiempo donde reinaban los jueces, hermanos, y estaban ahora en esa tierra que fluye leche y miel. The Lord took down this king of the Canaanites named Jabin, right? Y el Dios Todopoderoso ahora había derrotado a este rey de Canaán llamado Jabín. Go ahead. And the hand of the children of Israel prospered and prevailed against Jabin, the king of Canaan, until they had destroyed Jabin, king of Canaan. Y la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más y más contra Jabín, rey de Canaán, hasta que lo destruyeron. So the Lord had gave Israel power to defeat their enemies. Entonces el Dios Todopoderoso le había dado al pueblo de Israel, ¿verdad?, victoria y poder para poder ahora derrotar a todos sus enemigos. And when you read Judges 5:31, the land of Israel had rest for 40 years. Listen good. Y cuando lees en Jueces capítulo 5, versículo 31, pues vas a poder ver que el pueblo de Israel tuvo paz por 30 y 40 años, hermanos, en la tierra. So it's Judges 5 and 1. Jueces capítulo 5, versículo 1. Then, So why did it say then? Dice aquel día, porque dice aquel día. Something had happened before that, right? Algo ocurrió antes de este evento, hermanos. Z. He prevailed over the heathen, the Canaanites. Right, so the Lord delivered us, then some took place. O sea que
cuando el Señor nos había libertado, ¿verdad? de los pueblos de Canaán, ahora iba a ocurrir esto. Then sang Deborah and Barak the son of Abinoam on that day. So Saying, this is a song that Deborah and Barak sung. Aquel día cantó Débora con Barak, hijo de Abinoam, diciendo, este ahora un cántico, ¿verdad? Que ahora cantó Débora con Barak, hermanos, el hijo de Abinoam. So it's sort of similar to Exodus 15. When Israel got delivered out of Egypt, didn't Miriam and all them sing a song of deliverance? Esto es similar como en Éxodo 15, cuando el pueblo de Israel fue libertado de Egipto, cuando la hermana Miriam ahora cantó una alabanza o un cántico nuevo por la libertad del pueblo de Israel. So if you desire to read it, write Exodus 15 down. You can get some good information out of it. Y si tienes deseo de leerlo, escríbelo, Éxodo 15, para poder tener esta sabiduría, hermanos. So let's read on. Praise ye the Lord for the avenging of Israel That's right. when the people willingly offered themselves. Dice, por haberse puesto al frente los caudillos en Israel, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, load al Señor. So the Lord used Israel to bring forth his vengeance against the nation, these heathen, right? Entonces el Señor usó el pueblo de Israel para traer la venganza, ¿verdad? Para estas naciones paganas de los cananitas, hermanos. So this is a beautiful song. Entonces esta es una preciosa canción, hermanos. Let's read it. Hear, O ye kings, give ear, O ye princes. Even I will sing unto the Lord. I will sing praise to the Lord God of Israel. Dice, oíd reyes, escuchad, oh príncipes, yo cantaré al Señor, cantaré salmos al Señor, el Dios de Israel. Lord, when thou wentest out of Seir, when thou marchest out of the field of Edom, the earth trembled, and the heavens dropped, the clouds also dropped water. So this is a song. Mira esta canción, dice, cuando saliste de Seir, oh Señor, cuando te marchaste de los campos de Edom, la tierra tembló y los cielos destilaron y las nubes gotearon aguas. The mountains melted from before the Lord, even that Sinai from before the Lord God of Israel. Los montes temblaron delante del Señor, aquel Sinaí delante del Señor, Dios de Israel. In the days of Shamgar, the son of Anah, That was a judge you could read about in Judges 3:31. En los días de Samgar, hijo de Anat, ese era un juez, lo pueden leer en capítulo 3 de Jueces. And in his days, Shamgar's days, what was Israel at? Y en los días de Samgar, hijo de Natar, ¿a dónde estaba Israel? Remember, Shamgar is a judge. So what was Israel at during the time of the judges? Recordando que Samgar era un juez, entonces ¿a dónde se encontraba Israel en los tiempos de los jueces? In the land of Israel. En la tierra de Israel, hermanos. Right? La tierra que fluye leche y miel. Go ahead. in the days of Jael, the highways were unoccupied and the travelers walked through byways. You can read about the days of Jael in the 4th chapter. En los días de Jael quedaron abandonados los caminos y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. Puedes leer de Jael, ¿verdad? En el próximo capítulo. She's the wife of this man named Heber. Esa era la esposa de este hombre llamado Heber. So in the days of Shamgar and the days of Jael, it says what? It says, highways were unoccupied, The highways were unoccupied. and the travelers walked through byways. Quedaron abandonados los caminos y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. So when did all this happen? In the streets of the ghettos in America? Entonces, ¿a dónde ocurrió eso? ¿En las calles de América, hermano? ¿Ahí es donde ocurrió esto?
Is it talking about the highways and byways that will be unoccupied in New York or Detroit or Cali? Esto está hablando de que esto iban a ser, ¿verdad? Caminos abandonados, ¿verdad? En América o en Nueva York o en California. ¿De eso está hablando, hermanos? What's the key in the verse? Aquí es lo que está hablando el contexto, hermano. Lo que está hablando de verasmente es la palabra. Wouldn't the key in the verse be Shamgar, Jael? No dice en los días de Salnar, hijo de Anar. Está hablando de esos días, hermanos. During that time, those two were we at? En esos tiempos, ¿a dónde estábamos, hermanos? Israel. In the land of Israel. Nuestros ancestros estaban en la tierra de Canaán, hermanos, Israel. Where the people will walk through the byways. A donde mucha el pueblo de Israel caminaban en esos caminos abandonados. Verse 7. Verso 7. The inhabitants of the villages ceased. The inhabitants of the villages cease. They ceased in Israel. They cease where? In You gotta Israel. read it right, brother. It's an A there, spells America. In Israel. Dice, las aldeas quedaron abandonadas. Ahí te dice, en Israel, no en América, hermanos. Until that I, Deborah, arose, that I arose a mother in Israel. Dice, habían decaído hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. So when the Lord raised up Deborah, where was Israel at? Entonces cuando el Señor levantó a Débora, ¿a dónde se encontraba Israel? In Israel. En Israel. Ahí te está diciendo. So it can sound strange and funny, Israel, but guess what? These brothers in Israel, they'll go ahead and have you twisted, and you'll be thinking, oh, this is talking about America. Suena curioso, ¿verdad? Y chistoso, ¿verdad? Pero hay hombres, ¿verdad? Como estamos hablando, que no tienen el Espíritu Santo y ahora agarran esta escritura y la tuercen y dicen, oh, aquí está hablando de América. No, están siendo influidos por Satanás. So you see why we got to ask these questions like that to make sure brothers is getting it? You got to do that. Y por eso, hermanos, preguntamos preguntas a ustedes para que ustedes estén vigilando y estar, ¿verdad?, allí dispuestos a poder aprender, hermanos. So let's read on. Verso 8. They chose new gods. What happened? They chose new gods. So when were we choosing new gods? What is Deborah and them talking about with this song? Dice, cuando escogía nuevos dioses. Entonces, ¿qué comenzó el pueblo de Israel a hacer? ¿Y a dónde comenzaron a escoger nuevos dioses? ¿En qué lugar? During the time of the judges, was we going after other En gods? el tiempo de los jueces ya estaba el pueblo de Israel ahora yéndose tras otros nuevos dioses. While we were in the land. Y ya estábamos en la tierra que el Señor nos había entregado, ¿verdad? Pero ahora estábamos yendo tras otros dioses, hermanos. Because what great leader in Israel led us to the land? Porque cuál buen líder es el que nos pudo dar ese logramiento para poder entrar a la tierra prometida, hermanos. And he told us not to go after other gods. Y es el mismo que nos dijo a nuestros ancestros que no adoraran a dioses falsos. Charles. Joshua. En Josué, hermanos, So él se fue ese líder. So once we chose new gods, false gods, go ahead. Y cuando escogimos esos nuevos dioses, ¿qué pasó? Then was war in the gate. Then was war in the gates where? La guerra estaba a las puertas. ¿A dónde? Of Israel. In Israel. That's where the gates are. En Israel, ahí estaban esas puertas. ¿Por qué? Porque nos fuimos bajo otros dioses falsos. So every time we would go after other gods, the Lord would send our enemies against us to oppress us. Siempre que el pueblo de Israel se iba tras los dioses falsos, el Señor mandaba a nuestros enemigos para venir a oprimirnos. Go ahead. Was there a shield or a spear seen among 40,000 in Israel? Dice, ¿se veía escudo o lanza entre 40,000 en Israel? My heart is toward the governors of Israel that offer themselves willingly among the people. See, remember that offered themselves willingly amongst the people. Remember verse 1 and 2?
Mi corazón es para vosotros, jefes de Israel, para los que voluntariamente os ofrecisteis entre el pueblo, load, dice al Señor. ¿Ves lo que leímos, hermanos, en el versículo 1 y versículo 2? Speaks about Voluntariamente se ofrecieron. how the people willingly offered themselves. Los que se ofrecieron voluntariamente al pueblo. So we're at verse 10. Versículo 10. It says, Bless ye the Lord. Speak ye that ride on white asses, ye that sit in judgment and walk by the way. Vosotros los que cabalgáis en asnas blancas, los que presidís el juicio, y vosotros los que viajáis, hablad. They that are delivered from the noise of the You archers. see that? So what happened? Did not the Lord deliver us from Jabin, the king of the Canaanites? Lejos del ruido de los arqueros en los abrevaderos. Entonces, no recordando que el Señor nos libertó del rey de Tir, de ese rey de Cananita, Javín, hermanos. Didn't it say when we chose new gods, then there was war in the gates? No dijo que cuando comenzamos a adorar nuevos dioses, entonces la guerra llegó a las puertas. So it was war in the gates where you had the nations, Canaanites, and come out there and be shooting they arrows and stuff at us. How we getting ICBM missiles out of this? Entonces eran los cananitas, hermanos, porque nos fuimos para otros nuevos dioses que ahora estaban tirando, ¿verdad? Esos arqueros, ¿verdad? Esas flechas, ¿verdad? Y llegó la guerra hacia las puertas. Pero como ahora el hombre viene y versa esta escritura y dice que estas son las bombas que van a tirar a América. How we getting the noise right here, silos? ¿Por qué están ahora llevando y conociendo esta escritura para hablar de que estas son bombas que van a estar comenzando a tirar en estos días? So it say they that are delivered from the noise of the archers, go ahead. In the places of drawing water. Meaning the captivity of America. Dice, lejos del ruido de los arqueros en los abrevaderos, ahí repetirán los triunfos en el Señor, los triunfos de sus aldeas en Israel. In the places of drawing water, go ahead. There In the places of drawing water, shall they rehearse the righteous acts of the Lord. there shall they rehearse the righteous acts of the Lord. So this is where the phony baloney breakdown, the devil doctrine is being promoted that in America, we to rehearse the righteous acts of the Lord. Meaning, practice the commandments. We ain't going to be able to keep them as it is written. It's the funny stuff. Y aquí es donde tú eso en la escritura, los hombres falsos de hoy en día, falsos profetas y maestros, dice, y ahí repetirán los triunfos del Señor. Ahí no está hablando de que íbamos a estar en el desierto y vamos a repasar los mandamientos de Dios. Eso no es lo que está hablando. Ahí está hablando de los triunfos del Señor, o sea, de las victorias que el Señor le había dado al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Él derrotó a ese rey Javín, a esos cananitas, hermanos. De eso está hablando. So we stay in the verse. The verses themselves going to tell us what it's saying as we read on. Mira lo que dice cuando te quedas en el verso, te va a decir de lo que está hablando de esos triunfos. There, go ahead. Shall they rehearse the righteous acts of the Lord, even the righteous acts towards the inhabitants of his villages. Where? In Israel. In Israel. Mira, ahí te dice en qué lugar eran esos triunfos, hermanos. Dice los triunfos de sus aldeas en Israel. No está hablando de América, hermano. Entonces marchará hacia las puertas en el pueblo del Señor. Then shall the people of the Lord go down to the gates. To hear what? The righteous act. About the righteous acts of the Lord. Entonces marchará hacia las puertas del pueblo del Señor. Aquí a escuchar los triunfos del Señor. So they look at rehearse and then spin the word. Rehearse means practice. Is that so? No, not in this context. Porque aquí los hombres dicen, oh, iban a repetir los triunfos, que está hablando de que iban a ir al desierto hoy en día que vivimos para
ahora repetir los triunfos del Señor y que íbamos a tener que hacer todas estas cosas. Pero de eso no está hablando, hermanos. Aquí está hablando que en ese día, en esos tiempos, los triunfos del Señor iban a ser ahora declaradas porque el Señor les había dado la victoria en ese tiempo, hermanos. So that's not the context of this scripture here that is we're talking about, where they saying rehearse means practice. No está hablando de nada de práctica o nada de eso. No, solo está hablando que van a repetir los triunfos del Señor. So let's go to 1 Samuel 7 and give an example. Vamos a primera de Samuel, capítulo 7, para un ejemplo de esos triunfos, hermanos. So Samuel was a prophet and a judge. Samuel era un profeta y juez, hermanos. 1 Samuel 7:15. Capítulo 7, versículo 15, primera de Samuel. And Samuel judged Israel all the days of his life. See that? Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. ¿Viste? Era un juez. And he went from year to year in circuit. So Samuel will go yearly in circuit, meaning a circle. Y todos los años iba y daba vuelta, o sea, en un círculo, a Betel y a Gilgal. To Bethel. Where is Bethel located? ¿A dónde estaba Betel, hermanos? Localizado. In Israel, it used to be called Luz, right? En Israel, cuando antes se llamaba Luz. And Gilgal. Where's Gilgal located? ¿Y Gilgal a dónde se encontraba? That's in Israel. En Israel también. And Mizpah. And Mizpah, that's in Israel. It's also called Maspah in the Greek when you read in 1 Maccabees 3. En Mizpah, hermanos. And judged Israel in all those places. And judged Israel in all those places. So what do all those places mean? Y juzgaba a Israel en todos estos lugares. ¿Qué significa eso? Charles, Those cities of Israel. which would be what? Bethel, Gilgal, and Mizpah. Right. Absolutely. Los juzgaba en estos lugares, ciudades de Israel que se llamaban Betel, Gilgal y Mizpah. So read verse 5 in the same chapter. Mira el verso 5 en el mismo capítulo, versículo 5. And Samuel said, gather all Israel to Mizpah, and I will pray for you unto the Lord. Y Samuel dijo, reunir a todo Israel en Mizpah, y yo oraré por vosotros al Señor. And they gathered together to Mizpah and drew water. So did we draw water in Israel? Y se reunieron en Mizpah y sacaron agua. Entonces nosotros sacábamos agua del pozo en Israel, hermanos. When Christ was up there dealing with the woman of Samaria, was there not a well where you could draw water? Cuando Jesucristo estaba hablando con la mujer samaritana en Juan capítulo 4, no había un pozo cuando él comenzó a enseñarle a la mujer samaritana. Go ahead. And poured it out before the Lord, and fasted on that day, and said, there, we have sinned against the Lord. And Samuel judged the children of Israel at Mizpah. That's right. Y derramaron delante de él, la derramaron, y ayunaron aquel día, y dijeron ahí, contra el Señor hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpah. So we're at Samuel, 1 Samuel 11 and 14. Vamos ahora al capítulo 11, versículo 14. Then said Samuel to the people, come, and let us go to Gilgal, and renew the kingdom there. Mas Samuel dijo al pueblo, venid, vamos a Gilgal, para que renovemos allí el reino. So remember, Gilgal is in Israel. Gilgal estaba en Israel, hermanos, una ciudad de Israel. And Samuel went from Mizpah to Gilgal. Entonces Samuel fue de Mizpah hacia Gilgal. Verse 15. Verso 15. And all the people went to Gilgal, and there they made Saul king before the Lord in Gilgal.
And there they sacrificed sacrifices of peace offerings before the Lord. And there Saul and all the men of Israel rejoiced greatly. Y fue todo el pueblo a Gilgal, y embistieron ahí a Saúl por rey delante del Señor en Gilgal, y sacrificaron ahí ofrendas de paz delante del Señor, y se alegraron mucho ahí Saúl y todos los de Israel. So we're at 1 Samuel 12 and 6. Ahora vamos capítulo 12, versículo 6. So now what Samuel's going to do is go into the history with Israel in Gilgal, in the land. Entonces ahora Samuel iba a ir a poder decir esos triunfos y esa historia en esos tiempos, cuando ahora que se encontraban en Gilgal. And Samuel said unto the people, It is the Lord that advanced Moses and Aaron, and that brought your fathers up out of the land of Egypt. Entonces Samuel dijo al pueblo, el Señor que designó a Moisés y a Aarón y sacó a vuestros padres de la tierra de Egipto es testigo. So you see how Samuel going back to about our deliverance from the Egyptians? Entonces puede ver cómo Samuel estaba relatando la historia de la libertad del pueblo de Israel de los egipcios. And after our deliverance from the Egyptians, did we not sing? Y después de la libertad de los egipcios, ¿no cantamos canciones, hermanos, de gratitud hacia el Señor? Verse 7. Verso 7. Now therefore, Israel, stand still, that I may reason what does with it mean to reason? Dice, ahora pues, aguardad, o párate firme y contenderé. ¿Qué significa contender? When you're reasoning with somebody, are you talking to them? Cuando estás contendiendo, ¿no estás hablando con esa persona? Yeah. Sí. Samuel said, Now therefore stand still that I may reason with you. Go ahead. before the Lord of all the righteous acts of the Lord. So when we're talking about we rehearse the righteous acts, we're not talking about practicing God's commandments. Y dice, y contenderé con vosotros delante del Señor acerca de todos los hechos de salvación. Entonces cuando está hablando de los triunfos que leímos, ¿verdad? Cuando Débora estaba cantando esa canción, ¿está hablando de los mandamientos? No está hablando de los mandamientos, hermanos. What are the righteous acts of the Lord? ¿Cuáles son esos hechos de triunfo, esos hechos de salvación del Señor, hermanos? Is Samuel going to get into the righteous acts of the Lord with Israel in the land? Yep. Aquí podemos ver que ahora Samuel iba a relatar esos triunfos y esos hechos de salvación que el Señor había hecho hacia el pueblo de Israel. This is the answer right here in the book. Aquí está la respuesta, hermanos. Esto no está hablando de los mandamientos de Dios. Here's all the righteous acts of the Lord as we read. Aquí está hablando de los hechos de salvación. Aquí lo vamos a leer. Which he did to you and your fathers. Dice, que ha hecho con vosotros y con vuestros padres. When Jacob was come into Egypt, and your fathers cried unto the Lord. Then the Lord sent Moses and Aaron, which brought forth your fathers out of Egypt, and made them dwell in this place. And made them dwell where? In this place. So what was Samuel at right then and there? In Israel. So that show you Gilgal is in Israel. Cuando Jacob dice, hubo entrado en Egipto y vuestros padres clamaron al Señor, el Señor envió a Moisés y a Aarón, los cuales sacaron a vuestros padres de Egipto y los hicieron habitar en este lugar. Entonces podemos ver que Gilgal, ¿verdad?, era una ciudad de Israel, porque ahí es donde se encontraba ahora el pueblo, en Israel, hermanos. Is Samuel rehearsing the righteous acts of the Lord with Israel? Yep. Aquí estaba repasando esos triunfos, hermanos, y esos hechos de salvación hacia el pueblo de Israel. Este Samuel aquí, hermanos, hacia el pueblo de Israel. Read verse 9. Mira el verso 9. And when they forget the Lord their God. What does that mean when we forgot the Lord our God? Y cuando dice, y olvidaron al Señor su Dios, ¿qué sucedió ahí, hermanos? Cuando olvidaron, el pueblo de Israel olvidó a su Dios. ¿Qué pasó? Charles. When we leave off the commandments, put away God's word. Okay.
I understand what you're saying, but what are the scriptures we went over? What was being said in Judges 5? He was going over the righteous acts of the Lord. Right? When he delivered us from But think a little bit more. When they forgot the Lord, their God, ¿Cómo que el pueblo de Israel olvidó a su Dios? ¿Qué es lo que comenzaron a hacer ellos, hermanos, en los tiempos de los jueces? that means Israel would do something, let's say during the time of the judges that we read about. De lo que acabamos de leer. Charles. he went after other gods. Well, we chose other new gods. Cuando el pueblo de Israel fue a adorar nuevos dioses, hermanos, ahí es cuando olvidó a Dios. He sold them into the hand of Sisera, captain of the host of Hazor. So who was Sisera? Y los vendió en mano de Sisara, jefe del ejército de Azor. ¿Quién era Sisara, hermanos? He was a captain of an army, but a captain of whose army? Era un capitán de un ejército, pero ¿de cuál ejército? Trey. Philistines. Go ahead, Yahweh. Sarah, he will be the captain of Jabin's army. Right. Era el capitán de ese rey Javín, hermanos. That's Judges 5. Or Judges 4. Yeah. Ese es en Jueces capítulo 4, versículo 2. So it says Judges 4 and 2. And the Lord sold them into the hand of Jabin, king of Canaan, that reigned in Hazor, the captain of whose host was Sisera. Dice en Jueces 4:2, y el Señor los vendió en mano de Javín, rey de Canaán, el cual reinó en Hazor, y el capitán de su ejército se llamaba Sisara, el cual habitaba en Jaroset Goim. See? So we came out of that oppression, right, under Deborah and Barak. Entonces fuimos libertados de esa opresión, ¿verdad? De donde el Señor nos libertó, ¿verdad? Bajo ese capitán, ¿verdad? Llamado Sisara. So you see how Samuel is talking about the different deliverances of Israel? Entonces pueden ver todos los actos, ¿verdad? Y esos triunfos que Samuel estaba ahora repasando o diciéndonos de esos actos de salvación, en cómo el Señor libertó al pueblo de Israel, hermanos. So let's read on. It says, and into the hand of the Philistines, and into the hand of the king of Moab, and they fought against him. So this you read about all throughout the book of Judges. Right? Dice el versículo 9, en primera de Samuel 12:9 dice, y olvidaron al Señor su Dios, y los vendió en mano de Sisara, jefe del ejército de Azor, en mano de los filisteos. So do we understand now what it means to rehearse the righteous acts of the Lord? Entonces ahora puedes darte cuenta qué significa, ¿verdad? Que ellos iban a repasar los triunfos del Señor, ¿verdad? Esos hechos de salvación hacia el pueblo de Israel. It means how we would, in Israel, bring out the recount of how the Lord would constantly be delivering us from the hand of our enemies. We would speak about that. O sea que esos repasos de actos de salvación, hermanos, que iban a ser repasados, eran esos actos que el Señor, Él siempre extendía su mano para poder libertar a su pueblo y darnos el triunfo. You see how you get the precepts to get the understanding? You stay in the book. Y puedes ver cómo podemos ir hacia los preceptos para poder tener el entendimiento a través de sus escrituras, hermanos. So why don't we keep the law or the commandment as it is written in Numbers 28? Why don't we do that when it comes to God's Sabbaths, new moons, tabernacles? Why don't we do it? It say forever. Entonces, ¿por qué ahora, en el tiempo que vivimos, no guardamos esos holocaustos y esas ofrendas que pudimos leer en Números 28? Porque ahí decía que era un estatuto perpetuo. Pero ¿por qué ahora ya no lo guardamos, hermanos? Can we be tricked now and let an Israelite take us? Oh, look, we rehearsing the righteous acts of the Lord. Podemos ser engañados, ¿verdad? Por un hombre natural que ahora te quiere llevar a esa escritura de los jueces y decir, oh, estamos repasando los triunfos del Señor.
y querer torcerla para usar esa escritura que todavía debemos guardar esos holocaustos y esos sacrificios. No puedes ser engañado, hermanos. So why don't we do it, Charles? ¿Por qué ya no guardamos esos holocaustos? Hebrews 10 and 12. Hebrews 10 and 12. They say, by this man, which is Christ, after he had offered one sacrifice for sins forever, sat down on the right hand of God. So Christ is the sacrifice. He is that lamb. Get straight to the point. You went there, but what do we need? Why don't we keep? What were we reading about in Numbers 28? ¿De qué estábamos hablando? ¿De qué se trataba todos esos holocaustos y de todas esas ofrendas? ¿A quién nos tenía que apuntar o llevar todas esas cosas? ¿Qué es lo que nos faltaba, hermanos? ¿Por qué ya no guardamos todo eso? Todo eso simbolizaba algo, hermanos, a alguien. So, what we were reading about is the keeping of the commandment under the Levitical priesthood. Porque lo que estábamos leyendo eran los mandamientos que teníamos que guardar bajo el sacerdocio levítico, hermanos. So now to get clear, why don't we keep the Sabbaths and new moons and tabernacles like they did, like Ezra and them did it, because they kept it according to the book. Porque ahora entonces no guardamos los sábados, las nuevas lunas, las fiestas solemnes, como lo guardaban Esdras y el pueblo de Israel cuando estaban bajo el sacerdocio levítico, hermanos. You wear your fringe and blue border according to Numbers 15. That's according to the book. Well, that's understandable. What about this other stuff Israel coming up? They make up stuff, as we see. Porque guardamos, ¿verdad?, las franjas y el cordón azul que está en número 15, y eso lo guardamos. Pero ¿por qué ya no guardamos el holocausto y las ofrendas? Eso fue algo que fue ahora removido, ¿verdad? Pero ¿por qué ya no lo hacemos? So real quick, what is it? What's the answer? We're no longer under the old covenant. The new covenant through Christ. That's it. Porque ya no estamos bajo el viejo pacto, hermanos. Ahora estamos bajo el nuevo sacerdocio, que es Cristo. Todo eso apuntase a Cristo, hermanos. That's the point. Christ is the mediator of the new covenant. What is a mediator? Cristo es el mediador hacia el nuevo pacto de paz. ¿Qué es un mediador, hermanos? You go to court, there's mediation. What is that all about? Cuando vas a la corte, ¿no tienes a un abogado, un mediador? It's someone that's in between, like you said, court. You and the judge. He's mediating, or you and the lawyer. They're trying to get a deal for you. In other words, they're fighting for you. So in other words, you're saying a mediator is between two parties that was trying to come to an agreement because they separated. Like a divorce. Okay. You got, the husband and the wife. Okay. She wants the whole house. Okay. He ain't trying to get a whole house. Okay. You got that mediator, like, okay, we got to come to an agreement. Right. That's what the mediator does, bring peace. So when did Christ mediate? Go ahead. El mediador, hermanos, es el que está en medio, ¿verdad?, de esos dos que en un tiempo estaban en enemistad, ¿verdad? Y ahora ese mediador trae ahora el pacto de la paz para ahora poder traernos a poder ser hijos de Dios otra vez, hermanos. So when did Christ mediate? ¿Cuándo fue que Cristo se hizo el mediador? That start was when what? I just because of the time. Hebrews 8 and 6. Okay. Hebrews 8:6. Y'all can read that. Hebreos 8, versículo 6, puedes leer eso. Hebrews 9, to get straight to the point, when he died on the cross, right? Para ir rápidamente al punto, cuando él murió en la cruz, What did that usher in or establish? es el derramamiento de la sangre, que es lo que ahora entró, hermanos, para hacernos uno otra vez. The new covenant. El nuevo pacto, hermano, entró, el pacto de la paz. It's like a testament. He or she writes the will, right? The will and testament. Yeah. When does it go in force? Como el que va a dar la herencia, cuando escribe el testamento, cuando ese testamento entra en efecto. When did that inheritance that's in the will start coming to you? After the testator dies. He has to what?
The testator has to die. Okay, then that's when they go into force. So why is Israel waiting for a new covenant in the kingdom? That's dangerous again. Hasta que ese que da la herencia muere, ahora el testamento entra en efecto, hermanos. The new covenant been in existence or established over 2,000 years ago. Y ese pacto fue establecido hace 2000 años, hermanos, en la cruz, cuando Él derramó la sangre por el pueblo de Israel, por ustedes. So praise, we gotta wake up. That's why we do the bread and the wine, and we read about it every Sabbath or when we get together about this is the blood of the New Testament. Y por eso, hermanos, estamos aquí siempre, cada día que nos reunimos y participamos en la cena del Señor, para recordar que este es mi sangre y este es mi cuerpo, ¿verdad? Para recordarnos, hermanos, del pacto de Dios, del Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto. That's why the brother just kind of confirmed it and summed it up. We break bread, why? Como el hermano dijo, quebramos el pan o repartimos el pan, ¿por qué? Showing that we're taking partaking of death. True. What else? When Christ went down the cross, the wine represents his blood. When she said, which will be shed in his New Testament, that's what he told the apostles on what they call the Last Supper. O sea que el vino, hermanos, ¿verdad? Representaría la sangre, hermanos, para el perdón de pecados. So yes, it's because of Christ dying on the cross, but we break the bread and the wine to show that we're under the new covenant. Y repartimos el pan y el vino, hermanos, para representar y acordarnos que estamos bajo el nuevo pacto de la paz. Because if we didn't need to break the bread or the wine, that means we would still be sacrificing. Porque si no estuviésemos repartiendo el pan y el vino, eso significaría que todavía estuviéramos haciendo los holocaustos y los sacrificios. Which means we would still be under the old covenant. So when Christ, when he introduced the breaking of the bread, it was to commemorate that we're now in and under the new covenant. Y por eso cuando Cristo murió en la cruz y derramó su sangre, ¿verdad? Ese pan y ese vino representaría que ahora estamos bajo el nuevo pacto y ya no estamos bajo el sacerdocio levítico, sino que estamos bajo el sacerdocio de Melquisedec, hermanos. See? So you ask your brothers and sisters, you come across these Israelites in love, listen, are we under the old or the new? Well, we ain't under the old, what are we under? Are we just rehearsing the rights? You should already say, They don't be understanding. So when they come like that, they obviously don't understand the death of Christ. Entonces cuando venga un hombre o una mujer y te diga, y tú le preguntas, entonces ¿en qué pacto estamos? ¿Estamos en el viejo pacto o en el nuevo? Y se te dice, estamos, ahorita solo estamos repasando los triunfos del Señor. Entonces ahora tú ya debes darte de cuenta que ellos todavía no han aceptado a Cristo y ahorita todavía están ellos confusos y no han decidido a seguir a Cristo, hermanos, cuando ya estamos en el nuevo pacto. You see why it's important to follow Christ's commandment and teach about his death, resurrection, and ascension. When we do that, Israel get edified to find out where they at. What's the deal? Y ves que tan importante es que como Cristo y los apóstoles, ¿verdad?, predicaban de la muerte, la resurrección y la ascensión, ¿verdad?, de Cristo Jesús, hermanos, porque cuando tú ahora sabes eso, ahora tú vas a poder entender a dónde te encuentras. Estás en el nuevo pacto a través de Cristo, hermano. See why Israel, many of them disregard water baptism, communion. They don't see how that correlates with the death of Christ. See, but they about rank. Y por eso miras que muchos hombres hoy en día no quieren, ¿verdad?, ser parte de la comunión y del bautismo del Señor, ¿verdad? Y son los que ponen aparte a Cristo porque son hombres naturales que no tienen el Espíritu Santo, pero son hombres que le gustan las posiciones y los títulos de hombres. So I want to end it here. Israel, we got to become better at judging character. Don't let people tell you, we can't judge this. That's a trick of the devil. We're not to condemn, but you are to judge character because your Lord and Savior told you, beware false prophets.
By their fruits you shall what? No, we bad at judging character, and definitely be sleeping when it come to doctrine. That's why we got to become better and be teachable and humble. Christ teaches. When we come to him, we come as a child. Not, I know, and that means somebody not listening, proud. They can't hear nothing like that. Entonces, hermanos, el Señor nos dice que no tengamos temor en juzgar en el carácter de diferentes personas, hermanos. Porque el que te diga que no puedes hacer eso, ese es Satanás. Porque nosotros, el Señor nos dijo que íbamos a caminar bajo, ¿verdad? En diferentes, a donde iban a haber falsos profetas, en hombres, ¿verdad? Que se iban a disfrazar, ¿verdad? Como ovejas, pero eran lobos rapaces, hermanos. Entonces nosotros debemos de juzgar los caracteres, hermano, y darte cuenta de la persona que tú estás lidiando, para que no puedas ser engañados, hermanos. Pero en eso, cuando tú dices eso, que no vas a juzgar los caracteres, es cuando tú te estás habitando en ese orgullo. Recuérdate que tú tienes que ser como un niño, hermanos, humilde, hermanos. Recuérdate de eso, para poder ser enseñable. So what you gonna say, Howard? Just on the, read this in Ecclesiastes 19:7 about rehearsing. That's not in that context of Judges 5 dealing with practicing, but more so speaking. This is Ecclesiastes 19:7. It says, rehearse not unto another that which is told unto thee, and thou shalt fare never the worse. So in other words, in that context of Judges 5, when our forefathers would rehearse the righteous acts, rehearse in that context, in this context meaning speak, not practice. So I just want to read that verse for a precept to show what rehearse, another precept to add to what rehearse means in that context. Ecclesiastes 19:7. El hermano recitó una escritura, Eclesiásticos 19, versículo 7. Dice, no repitas los chismes y te evitarás perjuicios. Entonces, solo como un relato en cómo no debemos repetir chismes y para evitar los perjuicios, hermanos. Entonces, lo que sí podemos juzgar, pero no debemos estar también ahora tratando de repetir chismes. Right. Another word for rehearse is to repeat or recount the righteous acts. They're recounting the things that the Most High did for Israel. Cuando repite los triunfos, está repitiendo la salvación, los hechos de salvación que el Señor hizo hacia el pueblo de Israel. Remember Peter rehearsed to the circumcision what happened with Cornelius? Between him and Cornelius, he said he rehearsed to them. That's another precept. Recuérdate de Pedro, él también repasó los triunfos o los actos de salvación hacia la casa de Cornelio también, hermanos, de victoria, de la salvación, hermanos. So hopefully we're all edified as the church. All praises to the Most High in Christ. Let's celebrate. Shut down. Shut down. Shut down. So at 7:30, all praises. We got the place till 10. So enjoy yourself. Make yourself home at home. Move back. Wind it up. Stop it. All I need is Let the Lord be glorified. Get your butt up on the floor, young man. You're playing too much. Stop playing so much. Casey, they did.
What's up, my sister? Don't you do that. No, come on now. Don't do that. See, brother? Oh yeah, that's good, brother. When a man want a book rented by The gun shot. straight up, you want to write a book about you. You guys watch out when you knock on the can, man. You guys go over there. That's all I need. Oh, snap, bro. Sorry, brother. Yeah, man. We're gonna wreck the sprint. How about that? That was a mistake, brother. You gotta forgive me. Hey, let's get the law. Let's get that law. Restore it. Now you're alive now. Everybody got bread? Hey, shh. Whoa. Give a little Danny. Here, Danny. Try these something tomorrow. Try these. What y'all leave? I know you want to be on all time. Hey, go on somewhere, man. We'll do it like that now. So they want. Spell that. Turn around and hit your girl. Go back. You gotta go back. What is this with all these friends and likey where I knew shit happened. They call it there's a lot of people. And remember that onions of this type they were going to beat up the so we go there. That was not on the ground. What do you want? That one I want to about this. So I had to watch all this. You get skinny, dude. That's a big shit. It's a big shit. I don't see it. Oh look, big shit. Yeah, let's do it. Anybody need more in the back? What thing? See? Huh? I don't know. They're gonna be worse. How many we need? Let's get it down. Good. Okay, here we go. Heavenly Father, we thank you in the name of our Lord and Savior, Yahweh Christ, for this wine, this bread that represents the body and blood of our Lord and Savior, down on the cross for the sins of the nation of Israel. In Christ's name we pray and give thanks, amen. Amen. Eat it. That's all I know. I'm bored. There's nothing to do, so I'll just sit here. Everybody else. Everybody else is doing whatever they're doing. I'm sitting. You need to wait there. Thank you. I'm sitting on the steps.